días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Segundo día en esta bellísima ciudad. Estamos por llevarte a un templo hindú, así que nada, parece que va a estar lindo. Pasamos los otros días por afuera y pintaba lindo. Sí, es muy viejo. No sé qué es pequeño o grande porque entrada es pequeño, pero que yo vi fotos quizás es grande. Vamos a ver. Y sí, me corté el pelito, ¿viste? Yo sé que Sí, ahí pueden ver este empecé video. el día cortándome el pelo y Te corté mi video, Y la verdad que bueno, nada, me lo quería cortar, pero me parece que era mejor que me quede más largo, porque mirá, parece que me cortó por los dientes el indio, hindú, no sé cómo es el gentilicio. Así que bueno, antes de que me bardee, ya lo dije yo, así que no vale tu bardeada, no vale que te cargues y te burles de mí. Sí, vale. Vamos a Vamos al correr. templo. Nos encontramos a metros de uno de los tantos templos hinduistas que abundan en la ciudad. Los hinduistas creen que es la religión más antigua del mundo, y se refieren a ella como religión eterna. En esta ocasión, nos adentraremos a presenciar una ceremonia. El hinduismo contiene muy diversas doctrinas, pero mantiene raíces comunes, rituales reconocidos, cosmología y peregrinación a lugares sagrados. Los temas prominentes en las creencias hinduistas incluyen el karma, las acciones y consecuencias de las mismas acciones, el samsara, la reencarnación o ciclo de nacimientos y muertes, y por supuesto, varios tipos de yoga, y los 4 objetivos del hombre: dharma, religión, ética y obligaciones, arte, prosperidad y trabajo, kama, satisfacción de los deseos y las pasiones, y moksha, salvación espiritual. Bueno, interesante este lugar de este templo hindú, ¿no? Bueno, presenciamos la ceremonia o una de las ceremonias, no sé, desconozco, soy un ignorante de la materia de esta religión, pero bueno, todo lo que vi fue interesante, totalmente diferente al mundo occidental, ¿no? Por supuesto, aunque, bueno, en nuestro continente tenemos una minoría de hinduistas, pero jamás presencié un acto o un ritual o no sé cómo se le llamaría. Interesante, ¿sí? Esto es cultural, así que bueno, muy interesante, me gustó. La verdad que volvería. Sí, poquitas cosas. Entrada es gratis, Sí, sin zapatos, y para dejar de zapatos cuesta pagar nada. unas Porque moneditas, ahí tiene, tú no tienes ropa correcta, no podés entrar. ellos tienen ropa para que tú puedas usar. Entonces, yo pienso que no puedo entrar con eso, pero dije que sí, solo que me está pagando largo. Entonces mi ropa tiene que ir. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a seguir recorriendo toda esta pequeña parte, ¿sí? Dejando de lado a los hinduistas, nos acercamos a nuestro próximo lugar de interés y cultural. Uno de los templos que se pueden visitar, cerca de la famosa calle Jalan Petelin, en las adyacencias del barrio chino de Kuala Lumpur. Hablamos del templo al dios de la guerra, el templo de Guandi, al que los lugareños veneran y le llevan sus ofrendas como símbolo de protección y estabilidad. El templo se construyó en el año 1888 y abre sus puertas todos los días a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita, salvo lo que quieras ofrecer. A pesar de ser un templo pequeño, tiene bastante relevancia en la ciudad. Es aconsejable su visita para conocer un poco más sobre las diferentes culturas, religiones y formas de vida que te puedes encontrar. Bueno, llegamos a un templo chino, uno de los tantos que vas a encontrar en la ciudad de Kuala Lumpur. Solo hicimos una repasada, si querés ver en profundamente cómo son los templos chinos, fíjate en los videos de acá arriba que te van a aparecer, que los vas a encontrar. Bueno, ¿por qué estamos en un templo chino? Simple, si no viste el video anterior, también lo vas a ver acá arriba, es porque este país hay un montón de etnias y un montón de religiones que son influyentes, así que bueno, por eso estamos en este templo. Está a 40 metros del templo hinduista, así que es interesante para que vengas y mires. Entras de India a China, así. Así que bueno, te quería comentar eso.
tenía idea de entrar a Mezquita, pero que Los cambios de planes, ¿viste cómo son? es cerrado, es abierto X horarios, depende de cosas que hacen de gente. La mezquita no se puede ingresar en hora de rezos porque si no sos musulmán, si no sos de la religión, no podés ir a sacar fotos, echar las pelotas y está bien, hay que respetarlo. Sí, Sí, obvio. venimos a un parque de aves. Y que nosotros esperamos que tenemos una hora, algo antes podemos entrar y empezamos a caminar en este calorcito y ahí tienen mono. ¿Por qué es acá? Vale, muy en tema. Y acá tiene en Malasia, yo no sé qué es más grande en el mundo o algo eso para los pájaros pollo libre. No sé todavía quién que es muy libre o casi libre porque me odio zoológicos, pero espero que esto es más natural, más para que estos libres y realmente de pájaros es acá donde tú caminas, no en el... Es una reserva natural de pájaros, así que bueno, vamos a ver. Y ahí tenía mono que para seguro que quieran de pájaros, pero Vamos a no ver qué pienso que onda. puedo entrar. El Bird Park se encuentra cerca del lago Gardens. Dentro de un pulmón verde de Kuala Lumpur, el parque alberga más de 3.000 aves, que representan más de 200 especies en un aviario cerrado. Alrededor del 90% son aves locales y el 10% fueron importadas de países como Australia, China, Holanda, Indonesia, Nueva Guinea, Tanzania y Tailandia. Bueno, la verdad que es un lugar bastante interesante. No te contamos, la entrada, hay que pagar entrada, será unos 10 euros barra dólares aproximadamente, pero vale la pena, ¿sí? En cuestión, se pueden ver más de 300 especies de aves en un ámbito libre, entre comillas, porque bueno, son animales que fueron rescatados de ciertas actividades comerciales, así que bueno. Sí, algunos pájaros es más cerrados, algunos es más libres. Pero ahí tiene obvio, porque esto es por ejemplo ahí que comen otros pájaros, es ahí encerrado. Obviamente hay cosas que no podés hacer, obvio. No podés traer un gato, dice, no podés darle de comer a los pájaros, no podés correr, no podés asustarlos, no podés tocarlos. Tenés que ser vos el visitante, así Sí. que No comportate. entras con tu comida o tus bebidas porque No podés, no. El Parque de Aves de Kuala Lumpur es una atracción turística popular en el país, que recibe un promedio anual de 200.000 visitantes. Aquí nos encontramos con este ejemplar en pleno coqueteo hacia las hembras, pero al parecer, en el amor, no le va muy bien. Rechazado por las chicas de su misma apariencia, nuestro amigo comenzó a coquetear con aves de otras especies, a tal punto de no distinguir un gallo de una gallina. Acá está el macho queriendo conquistar a su hembra. Mirá. ¿Cuántas veces no estuviste en esa misma situación? Vos que me estás viendo. ¿Querés chamullarte a tu chica? ¿Eh? Debe ser finlandesa. Ahí está, pobre muchacho, se quedó sin recompensa. No importa, amigo. Todos pasamos por eso. Hay muchas en el mundo. Sabelo. Este parque es una de las mejores atracciones que puedes visitar en Kuala Lumpur. No solo verás aves de diferentes especies, también pasarás momentos divertidos, bajo un ambiente natural y sin tanta gente a tu alrededor. Un lugar dentro de la ciudad, donde puedes encontrar una conexión con estos simpáticos plumíferos. Es interesante explorar y conocer la vida autóctona del lugar que visitamos. Y mejor aún, cuando se trata de animales. Nuestro recorrido por el parque hasta ahora ha sido lo mejor que hemos visto en Malasia. Y todavía queda mucho que conocer y explorar. Estos son los que hay allá, en Argentina. Los tiene mi abuela, los tenía. ¿Te gustó, no? Todos los pajaritos que viste, a mí me encantaron. Hay muchos que no conocía, pero bueno, estuvo bueno. Sí, no vi tan cerca que puedes Sí. ver acá.
es verdad. Bueno, vamos a seguir nuestra caminata, no sé por dónde vamos a seguir. La verdad que demasiado calor. Sí, yo pienso Y va a estos llover en días, cualquier momento. Sí, entonces terminamos para seguro. Seguramente. Sí, seguramente. Si ves Seguramente que terminamos. mañana amanecemos, porque bueno, obviamente sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos porque se va a alargar a llover en cualquier Sí, momento. lluvia y con esta calor y Humedad terrible. humedad, así que no bueno. puedo hacer tantas cosas que hacen en Helsinki donde hay frío y tú tienes mucha fuerza y energía.